Muchas veces hemos oído hablar de principios, en rigor yo hablaría de criterios. El principio es un mandato de optimización, ¿sí? Siempre. El criterio es una presunción que admite prueba en contrario, juris tantum, diríamos, si ya queremos hablar en latín, que nos facilitan la interpretación constitucional. Entonces, vamos entonces hablando de un poco de estos criterios de interpretación constitucional. ¿Qué pasaría si nos piden tratar de dilucidar si algo es conforme a la Constitución o no? Tenemos que tener algunos puntos de partida para desarrollar nuestra labor interpretativa y concluir si algo es conforme a la Constitución o no lo es. Y esos puntos de partida que admiten prueba en contrario, que son presunciones juris tantum, son los llamados criterios de interpretación constitucional. Son muchos. Me tomaría un curso entero explicarlos con detalle, pero vamos a conversar sobre algunos de ellos. El primer principio o criterio, prefiero hablar de criterio que voy a mencionar, es el de la presunción de constitucionalidad. La idea, ¿cuál es? Partimos siempre de la idea de que todo es constitucional. Todos los actos, todas las normas, todas las actuaciones son conformes a la Constitución. De repente no lo son, ¿ya? Y eso es lo que tendremos que acreditar en todo el proceso interpretativo. Pero no podemos partir de la idea de que todo es inconstitucional porque si no, no podríamos cumplir absolutamente nada. Entonces, porque si yo presumo que la actuación del policía es inconstitucional, que la actuación del juez es inconstitucional, que la actuación del presidente, la presidenta del club o la asociación que pertenezco es inconstitucional, pues entonces ¿a qué nos atenemos? Comenzamos pensando al revés. Comenzamos pensando que todo es constitucional. Y que después se acreditará si es posible una interpretación conforme de esa norma, de esa actuación de autoridad pública o de autoridad privada o de persona individualmente considerada o de grupos de personas, responden o no al parámetro constitucional. Pero partimos, criterio, de la idea de presumir que es constitucional hasta que no se acredite lo contrario. ¿Quién acredita lo contrario? Los órganos que hemos visto en otras sesiones, que son los que tienen interpretación vinculante de la Constitución. Si ellos de tanto escarbar no encuentran una interpretación de esa norma, de esa actuación, de esa omisión, entonces que sea conforme con la Constitución, pues llegarán a la conclusión de decir que estamos ante algo inconstitucional. ¿Cuál es un segundo criterio a tomar en cuenta? La Constitución es un conjunto de normas que a veces no son fáciles de interpretar porque pareciera que a veces la Constitución, como hay muchas manos que entran en juego y a veces es reformada sistemáticamente en algunas partes, pareciera que hubiera contradicciones dentro del texto constitucional o reiterancias. Entonces, una presunción juris tantum, una presunción que cae por el contrario, un criterio de interpretación constitucional, es sin duda el de la unidad y coherencia o concordancia práctica. Nosotros tenemos que asumir que en la Constitución no hay contradicciones, o nosotros tenemos que asumir que en la Constitución no hay redundancias. Ojo, una mala técnica constitucional puede haber redundancias. Agarren el artículo 139, miren el inciso 14 y miren el inciso 15 y van a ver un pésimo tratamiento de técnica constitucional. Pero digamos, eso es la excepción. Cuando yo tengo dos conceptos en una constitución, honor y buena reputación, no puedo dejar vacío uno de los dos porque a mí me dijeron que honor lo incluye todo, no. Entonces, esta idea de unidad y concordancia práctica dice que
Entonces, yo no pongo por gusto una referencia en la Constitución. Debe tener su contenido propio distinto al contenido de otras cosas que consigna. Entonces, si yo consigno honor, honor va a ser, en el caso nuestro, la idea de el honor objetivo, la honra, la autoestima, la consideración que tengo sobre mí mismo. Y en el Perú pongo buena reputación, entonces lo que vamos a tener ahí es la consideración que tienen los demás sobre nosotros, la proyección que tienen sobre cada uno de nosotros, que en algunos países no es necesario porque la Constitución solamente habla de honor, cierto, pero cuando la Constitución hace una distinción es porque tenemos que asignar contenidos distintos. Esta es la idea del principio de unidad y coherencia o concordancia práctica. O sea, no hay en la Constitución redundancias, en principio, no hay en la Constitución conceptos huecos. Todo tiene un contenido y si en algunas partes del mundo se toca algo que tocamos nosotros por separado, de manera unida, bueno, es la opción de ellos, no la opción del constituyente peruano, que es la que nos toca desarrollar. Otro criterio de interpretación constitucional es el criterio de razonabilidad, que tiene que ver con que quien tiene autoridad, y no estoy hablando acá de un funcionario o funcionaria pública, sino de cualquier autoridad estatal o de particulares, el presidente de una asociación, como puede ser Iused Veritas o la presidenta, tiene autoridad. Esa autoridad no la puede ejercer de manera arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que se supone? ¿Qué es lo que se presupone? Se presupone que todo lo que es razonable, todo lo que no es arbitrario, todo lo que responde a fines lícitos y se plantea después por medios adecuados, a examen de idoneidad, examen de necesidad, examen de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, todo ello, entonces, es constitucional. Si yo soy juez y bajo una sentencia meto a alguien a la cárcel o dejo que alguien se mantenga en la cárcel, eso es parte de lo razonable. Estoy ejerciendo mis competencias sin abusar de ellas, sin tener un comportamiento arbitrario. Pero ¿qué pasaría si aprovecho mi condición de juez constitucional y porque alguien me cae mal, convoco a 4 policías de los que a mí me cuidan y dicen, deténganlo? No, eso es una arbitrariedad. Yo no tengo atribuciones para eso. Entonces, todo lo que responda a lo que razonablemente se puede hacer es constitucional. Todo lo que signifique un comportamiento no arbitrario de quien tiene autoridad es constitucional. ¿Que puede recortar derechos? Cierto, pero si está dentro de sus competencias y no hay comportamiento abusivo con eso, bueno, entonces se recortará el ejercicio de algún derecho y esa decisión, si se quiere, se cuestionará en los espacios correspondientes. Otro criterio de interpretación constitucional es el de la llamada fórmula política. No hemos entrado a la matemática, no se nos asusten. Cuando hablamos de fórmula política es referirnos, tener en cuenta en la interpretación constitucional cuál es el régimen que funciona en un país. Bien. En algunos países lo que tenemos son regímenes liberales, en otros países donde la iniciativa y participación del Estado es lo más pequeño posible, en otros países de un socialismo radical, como en Cuba, por ejemplo, todos los bienes en principio pertenecen al Estado y es el Estado quien distribuye las condiciones de bienestar entre sus ciudadanos. Entonces, yo no puedo leer el concepto de propiedad tomándolo de la Constitución cubana y aplicándolo al esquema peruano que tiene un régimen distinto.
Entonces, mientras en Cuba el Estado es un Estado dueño de todos los medios de producción, en el Perú el Estado tiene una labor subsidiaria, entra a tallar en vez de, cuando los particulares no pueden, no quieren, no están en condiciones de hacerlo, es que entra a tallar una actuación estatal, y en el Perú, en la Constitución vigente, entonces incluso para armar una empresa pública tiene que estar aprobado por ley. Entonces, esto debe quedar claro. Influye, pues, en la interpretación de definir si algo es constitucional o no, cuál es el régimen político, el régimen económico, el régimen social existente en un estado determinado. Por eso se habla de fórmula política. La fórmula política de Cuba, que es un socialismo radical, consagrado hace muchos años, no es la fórmula política que usa nuestra Constitución del 93. Entonces, no podemos tomar las respuestas de la Constitución cubana como unas respuestas aplicables a resolver problemas de la Constitución peruana. Cuando hablamos de eficacia integradora, estamos planteando como criterio de interpretación que yo lo que busco es que la mejor interpretación, la interpretación más proclive y conforme a la Constitución, es aquella que precisamente busque acercar a elementos que están separados, busque una cohesión social, entonces que todos seamos partes de ese todo de toma de decisiones, busca la inclusión social, que no haya grupos que estén apartados o marginados de la toma de decisiones. La idea es que siempre la mejor respuesta va a ser la que pueda tener la mejor cohesión de todos los ciudadanos y ciudadanas en un estado determinado. Y como le dije, son muchos criterios, no quiero ni puedo hacerlos todos en esta sesión, pero no quiero descuidar uno de ellos, que es el de la preferencia por los derechos, o lo que se llama como el favor libertatis. Quiero decir con esto, que en caso de duda, en una respuesta, siempre tenemos que escoger la respuesta que favorezca a la mejor protección de los derechos. Finalmente, como todos sabemos, el sentido del Estado constitucional en el cual aspiramos vivir es que se respeten las necesidades básicas de todos nosotros que se expresan en aquello y que llamamos derechos, que nos dan la capacidad de exigir aquello que es necesario para nuestro desarrollo humano. Entonces, siendo eso tan importante, es el punto de partida, entonces, la preferencia por los derechos al escoger si una interpretación es constitucional o no. Siempre la interpretación que proteja más los derechos, que proteja mejor los derechos, es la interpretación más de acuerdo con el parámetro constitucional. Espero que esta explicación sobre algunos criterios de interpretación constitucional les haya sido de utilidad.